Ya. Bueno, ahí empezó la grabación. Como decía nuestro hermano Jonas, la clase hoy día trata acerca de la doctrina de Dios. Y cuando se trata cuando nosotros tratamos de definir quién es Dios o cómo es Dios, es algo totalmente difícil de hacer. Porque podemos nosotros hablar de millones de características y aún así no estaríamos dando en el clavo acerca de Dios. ¿Y cómo podría una persona como nosotros, un simple mortal, poder definir algo tan grande, increíble, grandioso y creador? El creador. Y hasta ahora nadie ha podido definirlo, nadie ha podido definirlo de una manera correcta. Y han intentado montones de personas poder tratar de definir cómo es Dios, eh, ¿cómo decirlo? Cómo es su personalidad o cómo es su forma de actuar, pero podemos darnos cuenta de que por más que intentemos nosotros quién es Dios, aún así nos van a faltar cosas para poder dar en el clavo o acertarle realmente a cómo es la inmensidad y la intensidad que tiene Dios. Sin embargo, Dios se revela a nosotros y se revela a través de su palabra, se revela a través de la Biblia y podemos empezar a descubrir algunos propósitos que tiene con la humanidad. Y nos encontramos enseñanza de cómo debemos vivir y tener una buena relación con Dios. La Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios, sino que la Biblia la da por hecha. Y lo que vamos a estudiar son distintos aspectos de su naturaleza. Tenemos que entender que esto lo vamos a ver durante la clase también, de que Dios no tiene personalidad, pero no es una persona física, de que Dios se manifiesta a través de muchas cosas, pero Él también se manifiesta según nuestra perspectiva de vida. Y también vamos a ver los ejemplos de cómo se manifiesta de distintas maneras según nuestra personalidad, según de dónde venimos, según de cómo nacimos, según de cómo nosotros nos expresamos, de cómo vivimos. Podemos ver de que, eh, ejemplos básicos, a Moisés se le apareció en una zarza ardiente, pero a Josué se le apareció como un general. Y también podemos ver otro ejemplo de cómo se personifica a Dios según la persona y según el tiempo, ya que Dios es oportuno y podemos ver un montón de cosas que se van clarificando según la época, según el tiempo y según muchas cosas que vamos a ir aprendiendo con respecto a cómo Dios se revela en nuestras vidas o cómo la palabra se revela en nuestras vidas, incluso los milagros de Dios se revelan en nuestras vidas. Podemos ver en el mismo libro de Josué cuando Josué le dice, Señor, que el sol se detenga hasta que ganemos esta batalla, cuando estaban en plena batalla. Ahora nosotros sabemos hoy de que no se detuvo el sol, se detuvo la tierra, pero para las personas de ese tiempo, para lo que ellos vivían y cómo vivían, para ellos se detuvo el sol, porque para ellos era el sol que se movía. Tenemos que darnos cuenta que hasta solamente 500 años atrás todavía se pensaba de que la Tierra era plana. Incluso todavía hay algunos sujetos que creen que la Tierra es plana. Entonces podemos ver cómo Dios se va revelando según la época, según nuestra personalidad y según donde vivamos. Así que vamos a partir con la clase y vamos a ver distintas formas en las cuales se revela Dios. Dale nomás, hermano John. Sácate el mute, sí. Ahí sí, ahí Si sí. sacáis el mute, te escuchamos. Chicos, bueno, gracias Sebastián por compartir la introducción. Como le decía anteriormente, vamos a entrar de lleno en lo que es la doctrina de Dios. Así que nos voy a pedir su máxima atención
Y las clases no las vamos a hacer tan largas porque la idea es que a lo mejor sea, no, sea poco, de media hora, 40 minutos, pero la idea es que puedan entender lo máximo posible. Perdón, de mi pega hablo demasiado, así que imagínense. Llego a la casa sin querer hablar, imagínense cuánto hablo en la pega. Ya. Como decía Sebastián, Algo vamos a difícil ver. de creer. Sí, algunas vamos a ver como número uno, como decía nuestro hermano Sebastián, forma de cómo Dios se revela en las escrituras. Ya lo que vamos a ver a lo mejor no es tan detallado, pero sí son cosas que ustedes tienen que saber como mínimo eh, para su conocimiento y obviamente si algún compañero le pregunta, porque yo creo que todos ustedes le hablan de Dios a sus compañeros, así que puede que salga alguna pregunta de esta, ¿cierto? ¿Cómo se revela a Dios? ¿O qué es Dios en la escritura de una persona? ¿Algo material, inmaterial? ¿Un ave? ¿O es paloma? ¿O el león? Infinidad de cosas les puede preguntar, entonces de a poquito, chicos, vamos a ir saliendo de todas las dudas. Y las formas que Dios se revela, ¿cierto? Como número uno, eh, vamos a ver las características personales de Dios, ¿cierto? La Biblia da a conocer como una persona y no como una forma de energía o sustancia. Eso de que la energía positiva, la energía negativa, que Dios es pura energía positiva, no. Dios no es una energía o una sustancia, es algo mucho más que eso. Entonces, eh, independiente de que la gente crea en las energías negativas, energías positivas y todo el tema, lo importante es que ustedes estén claros cuando alguien les hable de que Dios no es ni energía ni una sustancia, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. ¿Por qué? Porque en la escritura nos encontramos con un Dios con características personales o características, como decía Sebastián, que puede tener una persona, pero no es una persona de carne y hueso, ¿ya? Pero sí tiene características personales, ¿cierto? Que piensa y actúa. Y de ahí, ¿cierto? Que no podemos confundirlo con ninguna especie de fuerza o de elementos materiales. No podemos decir que, a ver, como a algunos les gusta Star Wars, no es que la fuerza te acompañe, no es que el lado oscuro de la fuerza, el lado bueno, no. Nada de eso, por favor, nada de eso. ¿Ah? No confundirlo con eso ni tampoco con elementos materiales. ¿Ya? Si bien Dios en algunas se revela como la roca, ¿cierto? O como la roca que, ¿cierto? De ella sale agua, eh, se revela en muchas cosas, a lo mejor materiales que ustedes pueden ver en la Biblia, pero no quiere decir que Dios es algo material, ¿ya? No es lo mismo, ¿cierto? Que Él pueda revelarse, o como decía Sebastián, en una zarza, en algo material, ¿cierto? Algo que uno lo puede ver, y a lo mejor lo puede tocar, pero no es que Él sea algo material. ¿Por qué? Porque puede, así como se reveló en una zarza, ¿cierto? Cuando bajó Jesús, ¿cierto? Se reveló en una paloma, que es a lo mejor el Espíritu Santo con forma de paloma y así, pero no es que Él sea en sí algo material, ¿ya? Porque si no sería un Dios limitado, sería un Dios que solamente tiene limitaciones, no. Y sabemos que Dios es omnipotente, ¿cierto? Omnipresente, omnisciente, y Él es mucho más que eso. Entonces, al decir que Dios un elemento material o una especie de fuerza, estamos limitando el poder de Dios. Y sabemos que Dios es poderoso y no tiene ni principio y no tiene fin. ¿Ya? Entonces, el Dios de la Biblia, ¿cierto? El que ha hablado, ¿cierto? Durante el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Muchas veces, a veces se presenta como muy personal, con ciertas personas como Moisés, ¿cierto? Como Aarón, su hermano, ¿cierto? Algunos que estamos viendo la serie, ¿cierto? Le habla a ellos personalmente de
muchas formas, ¿cierto? En una zarza, en sueño, con voz audible, qué sé yo. ¿Y para qué? Para tener un propósito claro, ¿cierto? Hacia la persona o hacia ustedes. En algún momento puede que Dios le haya hablado a ustedes, ¿cierto? Con un propósito y de muchas formas. Entonces, la idea, chicos, es que nosotros no encerremos o no encuadremos a Dios, ¿cierto? Que se puede revelar solamente de una forma porque a mí, Jonathan Romero o a Sebastián Castro, le habló de esa forma. Entonces, por ende, como nos habló a nosotros, a ustedes también se les puede revelar así. No, a ustedes se les puede revelar y se les puede hablar de una forma muy distinta. Entonces, es importante, chicos, que todos somos diferentes y Dios nos habla de formas diferentes. Puede que algunas coinciden, ¿cierto? Pueden que coincidan alguna forma de hablar, pero siempre Dios es muy personal con cada uno de ustedes. Y si alguno a lo mejor no se le ha revelado o no le ha hablado de una forma, ya saben qué hacer. En la oración, en el pedir, Dios les puede responder. Así que, y vamos a ver porque, ¿cierto? Dios ha tenido una gran actividad en la historia humana y en la del mundo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que una de las formas, o, o cómo se revela como persona, ¿cierto? ¿Cierto? Una persona que tiene conocimiento, ¿cierto? Entonces vamos a buscar unas citas y vamos a buscar Ashley, Sí, ya, me puede buscar en Josué, por favor, capítulo 22, versículo 22. Josué, voy. capítulo 22, versículo 22. Hermano Piero, hermano Piero, hermano Piero, me puede buscar en Job, Ya. capítulo 12, versículo 13. Me dijo Josué. Jos- 12:13. sí, para Lassie, Josué 22, 22 y Ya. para Piero, Job 12, capítulo 12, versículo 13, Piero. Job 12, 13 para Piero y Josué 22, 22 para Ashley y eh, Martín. ¿Tienes Biblia? Martin Luther King. Martín. Se quedó dormido el Martín. No, es que estaba hablando pero tenía el micrófono apagado. Oye, No tengo. igual al profe. ¿Eh? Salmo, capítulo. Hoy parece que me equivoqué aquí, yo la notaba. A Yo ver, no tengo Biblia. no, ya. Ya lo voy a leer yo porque parece que me equivoqué aquí. Parece que la bendice. Así como el micrófono. ¿Ah? No, está bien. ¿Quién tiene Biblia? A ver, ¿quién después entró? Claudita, ¿tienes Biblia? Sí. Ya. Claudia, ¿me puede buscar en Salmos, capítulo 1? Salmos, capítulo 1, versículo 6. Estaba bien. Salmo 1:6. Correcto. Salmos, capítulo 1, versículo 6. No estaba tan mal. Pensé que había escrito mal. Ya. Vamos a leer, entonces vamos a ver, ¿cierto? Que una característica humana o personal que tenemos, ¿cierto? Nosotros, ¿cierto? Que todos tenemos conocimiento. ¿Ya? Y creo que ustedes también tienen harto conocimiento y si están estudiando estos momentos para que ustedes sigan adquiriendo conocimiento. Y si ya sea en conocer a Dios y también en sus estudios. Ya vamos a leer en Josué 22, 22 de Manasli. Lean nada más. Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses. Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Ya. Él sabe, Asli, léeme esa parte. Él sabe y. Él sabe y hace saber a Israel. Ya, ahí nomás. Él sabe y hace saber a Israel. O sea, si Dios sabe, es porque tiene conocimiento. Y si lo hace saber, ¿cierto? En este caso al pueblo de Israel, es porque Él se está
él está hablando o habló en algún momento personalmente con su pueblo de Israel. O sea, cuando dice que él sabe es porque tiene un conocimiento. O sea, Dios tiene conocimiento de nosotros, Él ya sabe, Él sabe y por alguna forma nos va a hacer saber, ya sea lo bueno o también el malestar que tiene hacia nosotros, ¿ya? Ahora vamos a leer en Job 12:13, hermano Piero. Ya, dice así. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¡Wow! ¡Wow! Léelo de nuevo, Piero, por favor. Chiquillos. Con Dios ¿Ya? está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Ya. Si ustedes, chicos, ¿cierto? Quieren tener conocimiento, quieren ser hombres sabios, lo que dice Job acá, y que hoy día nos recuerda, ¿cierto? Es que Dios es un Dios sabio, un Dios de conocimiento. Entonces, Job reconoce ahí, ¿cierto? De que Dios tiene conocimiento y qué importante que nosotros, chicos, si nosotros queremos acercarnos al conocimiento, o como en algún momento lo hizo Salomón, a obtener sabiduría, ¿cierto? Una de las formas es poder orar y pedir a Dios, y la otra forma, si queremos conocer más a Dios, también aparte de la oración, y que es fundamental, es a través de la Biblia. Allí la Biblia que ustedes tienen es donde también pueden conocer mucho más a Dios. En este momento estamos conociendo cómo Él se revela, ¿cierto? En este momento sabemos que tiene conocimiento. Y hermana Claudia, Salmo 1:6. Ya al tiro. Dice, ¿por qué Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá? ¿Eso no me dice? Ya, mi hermana. Gracias, Claudita. O sea, porque Dios conoce el camino o la senda de los justos. O sea, Dios tiene conocimiento y nos conoce a nosotros, a cada uno de nosotros. O sea, nosotros, en este caso, el conocimiento que tiene Dios de nosotros es un conocimiento total. No es ni un poco, no es ni a media, no. Él nos conoce totalmente a nosotros. O sea, Él conoce el camino de los justos, ¿cierto? Y también conoce la senda de los malos, ¿cierto? Que también los puede conducir a perdición. O sea, Dios conoce lo bueno y Dios conoce lo malo de nosotros. Ahora, lo importante es que nosotros pidamos conocimiento y sabiduría al Señor. ¿Para qué? Para volvernos justos, ¿ya? Pero Dios tiene conocimiento como letra A, ¿cierto? Dios tiene conocimiento. También lo que Dios tiene es también entendimiento. Y hermano Sebastián puede buscar en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Entonces, vemos que Dios, como primera parte, que Dios tiene características personales, y una de esas, ¿cierto? La primera es conocimiento. Ahora la segunda vamos a hablar de entendimiento. Cuando lo encuentre mi hermano Sebastián, en Primera de Crónicas 28, 9, dale. Primera Crónica 28:9 dice: Salomón, hijo mío, a ti te pido que reconozca la autoridad de Dios, de tu papá, del Dios de tu papá, dice. Te pido que siempre le sirvas con un corazón puro y un espíritu entusiasta, porque el Señor siempre mira al corazón y conoce todos los pensamientos de los hombres. Si lo buscas, Él dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Mire, qué importante lo que sucede acá, ¿cierto? Sabemos que David fallece, ¿cierto? Y algunos hijos de David intentaron tomarse el puesto, como diríamos nosotros, a la mala, pero Dios ya tenía el elegido, y en este caso era Salomón. Y Dios le está diciendo que
si él quiere ser, ¿cierto? Un rey bueno, un rey justo, ¿cierto? Le dice que porque Jehová escudriña los corazones o conoce el corazón de todos y entiende todo. Entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, lo hallarás. O sea, que Jehová tiene entendimiento de todo, de todo. O sea, Él entiende todo. No hay una respuesta incompleta hacia ustedes. Él no hace algo incompleto, sino que Él entiende todo. O sea, nada Él va a dejar a medias porque Él todo lo entiende. O sea, qué importante tener en cuenta de que Dios tiene entendimiento de todo, porque una de estas características personal puede ser que nosotros no entendamos muchas cosas de las que están pasando en nuestra vida, en la etapa en la que están ustedes. Entonces, si ustedes no tienen mucho entendimiento, entonces bueno que hagan esto, como lo que está haciendo, ¿cierto? Salomón, de que Dios ya lo entiende, ya los conoce. Entonces, tienen que recurrir a su Dios, a nuestro Dios, para que las cosas puedan ser más fáciles. ¿Por qué? Porque aquí le dice, después dice, si tú le buscas, lo hallarás, mas si lo dejas, Él te desechará. O sea, si nosotros buscamos a Dios, ¿cierto? Y sabemos que Dios ya tiene conocimiento como A, como A, ¿cierto? Como B, tiene entendimiento, ¿cierto? Entonces, es bueno, chicos, que ustedes empiecen a conocer más a Dios a través de la Biblia, a través de lo que nosotros con Sebastián les vamos a poder entregar. Como letra C también, Dios tiene comunicación. Y ahí vamos a leer, hermano Paulo Martínez. En Primera de Samuel, Pablo Martínez. Pablo. Si es que no encontraba el botón. Ya, Primera Samuel. ¿Sí? Capítulo 3. Capítulo 3, versículos 8 y 9. Capítulo 3, versículo 8 y 9. 8 y 9. Aquí está, ya. ¿Lo leo? Por favor, léalo nomás. El Señor llamó a Samuel por tercera vez y de nuevo Samuel se levantó, fue hacia Eli y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Entonces Eli comprendió que el Señor estaba llamando al joven y le dijo a Samuel: Volveré a tu cama vuelva a tu cama y si te llama de nuevo di: Habla, Señor, tu siervo escucha. Así que Samuel regresó a su cama. ¿Ya? Eso. ¿Ese leíste los dos versículos? ¿El 8 Sí. Sí, ya lo no. Ya. Vemos aquí que una forma, ¿cierto? Sabemos que Dios se comunica con nosotros. En este caso, el profeta Samuel, ¿cierto? Entendió que había una persona que estaba hablando, ¿cierto? Pero no entendía a este chico, no sabía quién era. Y al final entendió que esa persona, ¿cierto? Que le estaba hablando era Dios. Entonces vemos que Dios también se comunica y tiene su forma de comunicación, ¿cierto? A veces audible, a veces puede ser en sueño, a veces puede ser por intermedio de otra persona, a veces puede ser en cosas muy simples también. A veces no esperemos que Dios se comunique y que baje un ángel del cielo, que te hable y que ponga la... Dios lo haga, pero a veces Dios se comunica también de forma tan simple y a veces toma a gente que no es cristiana para decirnos un par de cosas y nosotros vamos a ver que es Dios que nos está hablando. Entonces, vemos que Dios también, ¿cierto?, se comunica. Y como voy a buscar yo, y ¿quién?
¿Quién? Ashley. Ashley, Dígame. ¿puede buscar usted en Segunda de Samuel? Está en el Antiguo Testamento, Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Y yo voy a buscar en Deuteronomio 4:37, ¿ya? Entonces, otra característica, ¿cierto?, que tiene Dios. ¡Oh! Se me cerró la Biblia. Pero ya la encontré. Es en Deuteronomio 4:37. Vamos a leer. Dice: y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Como letra B sería, ¿cierto? ¿Me dijo segunda de Samuel cuánto? Segunda 12:24. 12:24. Correcto. Entonces, como le decía, como letra D vamos a ver el amor. O sea, Dios tiene amor, ¿cierto? Por cuanto Dios amó, ¿cierto? A los padres en este caso para elegir a su pueblo, ¿cierto? Y los sacó de Egipto con amor y con poder, ¿cierto? Así también tenemos que entender que Dios también tiene amor para nosotros. Y vamos, ¿está lista? Sí. Ya nomás. Y consoló a David a Besabet, y consoló David a Besabet su mujer. Llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Ya. Aquí vemos, ¿cierto?, que David, ¿cierto?, comete un pecado, ¿cierto? Y ese pecado tuvo una consecuencia, el cual el primer hijo, el primogénito, falleció. Pero después, obviamente, Dios le concedió otro hijo, que es Salomón. Y dice que Dios lo amó. Entonces, es importante que Dios ama, que nosotros como hermanos y ustedes como adolescentes se sientan amados por Dios, ¿cierto? Y como para repasar, ¿cierto? Las características de Dios sería una, conocimiento; dos, entendimiento; tres o C, comunicación; y D, amor, ¿cierto? Y ahora vamos a saltar dos. Vamos a hablar de que Dios es espíritu, ¿cierto? Al principio, Dios es un ser que no es limitado. O él no conoce la limitación. Entonces, es decir, ¿cierto?, que no es, como decía, no es ni carne ni hueso, ¿cierto? Dios puede estar presente en todo lugar al mismo tiempo. Es decir, Dios es omnipotente. Estoy quedando pegado, brígido, Jonah. ¿Estoy quedando pegado? ¿Mucho? ¿Mucho? Chiquillo, me estoy quedando. Caleta. Yo no estoy brígido. ¿En serio? Estoy brígido pegado. O- Una estáis pegado tú, y la otra es que el Pablito está cantando. Yo no estoy cantando. Pablo, Te está tarareando con el micrófono abierto. ya, ahora sí se despegó un poco, ¿no? Estaba tarareando, no cantando, me equivoqué. ¿Ahora sí o no? ¿O todavía estoy muy pegado? Ahora sí. Sí, ya. Entonces, como le decía, vamos a ver como dos, ¿cierto? Como punto uno, ¿cierto? Vimos como una de las características personales de Dios. Como dos, vamos a ver que Dios es espíritu. Como decía anterior, ¿cierto? Dios no es un ser limitado, ¿cierto? Y tampoco es de carne ni hueso, sino que Él está presente en todo lugar, ¿cierto? Es decir, que Dios es omnipotente. Entonces vamos a ver yo voy a buscar en Jeremías
Jeremías 23. Y Sebastián, tú puedes buscar por mientras en Colosenses 1:15, por favor. En. Colosenses 1:15. Ya. Colosenses 1:15. Espérame que me pasé. Sí. No, sí, siempre dicen lo mismo. Y el Jonathan va a buscar en Jeremías. Ya. Lo tengo. Ya voy a leer en Jeremías primero para que saquemos una del Antiguo y el Nuevo Testamento, para que no estemos tantas citas. Entonces vamos a leer en Jeremías. Claro, hermano, estoy pegado brígido, hermanito. De nuevo. A ver, espérame, deja cachar el internet. Espérame. Oye, y otra cosa, hablé con el Marco. ¿Qué dice? Dijo que estaba entrenando, que iba a regresar a su casa recién. ¿Aló? ¿Todavía sigo pegado? ¿No? Sí, Jonah. Ya, Sí. nada que hacer en internet, hermano, sí, yo tengo fibra, pero ya a esta hora parece que están todos conectados y se pone así. Ya, así que lo siento. Sí, pues. Lo siento, voy a tratar de terminar la clase. Entonces, ese es el espíritu. Voy a leer en Jeremías 23, capítulo 23 y 24. Pablito, silénciate porque Se me olvida, vos. Ya, entonces vamos a leer. Dice en el 23, soy yo Dios de hace poco solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces podemos decir que Dios, acá, él dice que acaso no él es capaz de llenar los cielos y la tierra, ¿cierto? Pero él ya lo llenó, o sea, hizo los cielos y la tierra, o sea, él es espíritu, y porque él pudo hacer todo lo que hoy conocemos, con tan solamente hablar o decir una palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos ocultar de Dios, no nos podemos ocultar de Dios, porque Dios nos está mirando en todos lados, incluso en el lugar que tú menos pienses, ¿cierto? Ahí está Dios con su omnipresencia, ahí en espíritu, viéndote o viéndonos. Entonces, aquí Dios, podemos decir que Dios es espíritu. Y Sebastián, dale, en Colosenses. Dale, Sebastián. Colosenses 1:15 Sí, por favor. dice, nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Ya, o sea que, ¿cierto? Muchos se preguntaban y le decían, pero queremos conocer a Dios, ¿cierto? Y Jesús les decía, si me ven a mí, ven al Padre, a Dios. En ese momento sí estaba en carne y hueso, pero no es que sea carne y hueso, sino que en ese momento estuvo, pero después, ¿cierto? Se transformó también en espíritu Jesús, porque el cuerpo quedó abajo, ¿cierto? Y el espíritu ascendió al trono de Dios. Entonces, ahí nos están confirmando en Colosenses de que Dios es espíritu. Y el último, en Timoteo 1:17, lo voy a leer yo. Primera de Timoteo, ¿cierto? 1:17. No, me equivoqué. Ya, pero vamos a dejar eso en uno. Entonces podemos decir que podemos decir que Dios es espíritu,
¿cierto? Que Él está presente en todos lados y no nos podemos esconder de Él, y que si bien nosotros a veces podemos pensar de que no nos ve, pero sí nos ve, y no se olvide que Dios es espíritu. Y como 3, vamos a ver que Dios es uno. Y, ¿cierto? Después vamos a ver que también Dios es trino, o sea, Trinidad. Pero primero vamos a entender esto para después pasar al otro. En la Biblia, ¿cierto? Encontramos que Dios se revela como uno, ¿cierto? El énfasis está hecho en las declaraciones de que un solo Dios es responsable de todo lo que existe. O sea, no es que dioses hicieron, o varios dioses hicieron la tierra, el cielo, ¿cierto? Sino que siempre dice Dios, y siempre se da y hace el énfasis a que es un solo Dios. No es dioses, sino ahí sabemos que Dios es uno. Y le voy a pedir a Piero, ¿Sí? puede buscar en Isaías, por favor. Isaías, capítulo 43. Isaías, 43. ¿sí? Isaías 43, versículo 10 al 12. Ya. Isaías. Ya. Yo voy a ir en el Deuteronomio 6:4. Y dice: Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, y Jehová uno es. O sea, Dios aquí se está dando a entender en el Antiguo Testamento de que Dios es uno. O sea, no hay varios dioses, ¿cierto? Y Dios siempre ha sido uno. Ahora, a diferencia, ¿cierto?, con las personas que no creen en Dios, o que creen en Dios, pero a lo mejor para todo tienen un Dios, ¿cierto? El Dios, no sé, pues, del dinero, el Dios de la salud, el Dios de la comida, el Dios del amor, infinidades de dioses que tienen, ¿cierto? Pero aquí Dios está siempre haciendo la diferencia, y les dice a ellos, ¿cierto?, que Dios es uno, o Jehová uno es. O sea, no hay dos, ni tres, ni cuatro, sino solamente uno. Y hermano Piero, ¿nos puede leer en Isaías 43:10, por favor? Ya. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ya, aquí se nos presenta el famoso yo soy, ¿cierto? Hay una canción que se llama El Gran Yo Soy, pero da a entender que no hay ninguno más y que Dios es uno. O sea, aquí les deja claro de que yo soy Dios. O sea, no hay ninguno otro como Él, tan personal, tan uno, ¿cierto? Que sea espíritu, pero que a la vez pueda transformarse, ¿cierto?, en carne, como se transformó en Jesús, y que también tenga características personales. O sea, el Dios que nosotros lo damos es un Dios completo, no es ni a medias, ni un poco, sino que es un Dios completo. Y en Isaías 44:6, voy a leer yo, dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, Dios siempre marca bien, podríamos decir, el terreno a todos los que le conocen, en este caso a su pueblo Israel, y también a nosotros, que nosotros tenemos que entender, chicos, de que hay un solo Dios, y que Él es el primero, el último, y no hay ningún otro Dios. O sea, la parte de la doctrina, ¿cierto?, que estamos viendo, ¿cierto?, nosotros tenemos que tener en cuenta y estar firme en que Dios, es que hay un solo Dios, que Él cubre todas las necesidades de nosotros. No hay un Dios de esto, no. Él, un solo Dios.
suple y cubre todas nuestras necesidades, ya sea con nuestro trabajo, ya sea en nuestro matrimonio, en nuestros estudios, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestros trabajos, ¿cierto? Todo, Él es un solo Dios. Él tenemos que entender y tener en cuenta eso como doctrina básica, ¿cierto? De que Él es un solo Dios. Y hasta ahí ha llegado la clase de hoy, ¿cierto? Y tenemos que entender, ¿cierto? Como uno, para ir repasando más o menos, de que una de las formas que se revela a Dios en la Escritura, ¿cierto? Como título general y como título más chico, ¿cierto? Una son las características personales de Dios que ya vimos. Dos, tenemos que tener en cuenta de que Dios es espíritu. Y tres, de que Dios es uno. ¿Ya? Solamente hasta acá vamos a llegar para poder estar después viendo más. Así que hasta aquí llegamos esta clase.